de las buenas y las malas que pueden pasar. Ahora, no le digo lo bueno y lo malo, porque las buenas y las malas pueden ser circunstancias que nos pasan. Ahora, lo bueno y lo malo puede ser lo que de mí sale. No sé si me explico. Lo bueno y lo malo. Pero las buenas y las malas, ¿no cree que ese sería el título de cualquiera de nuestros libros? Las buenas y las malas. Obviamente nos queremos quedar con las buenas, y lo que queremos recordar es las buenas. Al final de cuentas, cuando uno se muere, le recuerdan solo las buenas. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermanos? Ayúdenme. Las buenas. Yo quiero hablarles esta mañana de las buenas y las malas de Nehemías, que escribió un libro y escribió sus experiencias ahí. ¿De acuerdo? Vaya conmigo a Nehemías capítulo 1 y vamos a platicar un poquito esta mañana de las buenas y las malas. Probablemente nos lleve más tiempo, algunos domingos más, pero hoy queremos platicar del capítulo 1. Cuando lo encuentre, usted dice amén. Yo los miro tristes, hermanos. No sé si están aquí o quisieran estar en otro lugar, pero ya está acá. Gócese acá. Amén. Gloria al Señor, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por el calor? Qué bueno ver al hermano Carlitos Culajay. ¿Cómo está, hermano Carlitos? ¿Mucho mejor? Amén. Estuvo hospitalizado, hermano Carlitos, y está en tratamiento, y confiamos en el Señor que Él va a hacer su obra perfecta. ¿Cuánto lo creen? Bueno, Nehemías, vamos a platicar, poneme la primera, hermanos, acerca de una de las cosas bien importantes que marcó el cambio en la vida de Nehemías. Poné la primera, hermano. Bueno, no se puede, parece. Entonces, hermanos, leemos del versículo 1 al 4. Bueno, ejemplos de oración con propósito. Le puse esto porque la vida de Nehemías comienza a tener sentido en el momento que comienza a orar. Y cuando él se dedica a la oración, su vida cambia de acuerdo al propósito de Dios, porque la oración le cambió la vida para bien, para hacer algo bien importante que Dios quería, para conocer el plan del Señor. Dice que el que se arrodilla ante Dios podrá estar en pie ante cualquier situación difícil. El que se arrodilla ante Dios podrá estar, ¿cómo dice? En pie ante cualquier situación difícil. Pero es que hay situaciones que a uno lo botan y cuesta permanecer en pie. Hablemos de Nehemías capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, ¿qué dice? Pero ¿qué dice el versículo 4 entonces? Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Muy bien, hablemos un poquito de la historia de Israel. La ciudad de Jerusalén había sido conquistada por los babilonios. El templo de Salomón, que significaba mucho para los judíos, había sido destruido. Los materiales de valor habían sido llevados a Babilonia. Todos los bienes, incluso muchos fueron trasladados de ahí como esclavos a Babilonia. Los que quedaron la medio pasaron, muchos murieron por la espada, otros por el hambre,
y otros porque tuvieron que mezclarse entre los enemigos, los árabes, los amonitas, los moabitas y todos ellos. Total que la ciudad perdió su identidad, perdió su sentido. Ya no hay gente fiel ahí, no hay liderazgo, no hay tampoco rey, no hay sacerdotes que puedan ministrar, que puedan ayudar a reconstruir aquello. No hay nada. Es muy triste cuando pasa una situación como la que le pasó a este pueblo. El único medio de vida que Dios les dejó fue dejarse llevar cautivos a Babilonia. Estando en Babilonia, Dios se acordó de ellos y Dios los bendijo y les dijo que ellos se prepararan allá y se cuidaran y compraran e invirtieran y trabajaran, que no había problema, porque allá también Dios se iba a acordar de su pueblo, con la promesa de que los iba a volver, los iba a traer de regreso. Dentro de los que se fueron para allá iban varios que tomaron ciertas funciones importantes en el reino. Usted recuerda a Daniel y sus amigos, fueron como gobernadores en determinadas provincias. Esther se dice que fue la reina también en el tiempo del rey. Y luego Nehemías, que gozaba de un puesto muy importante porque dice que era el copero del rey. O sea que era un hombre de suma confianza para el rey, un puesto muy delicado, muy importante. Ahora, 70 años pasaron y un poco menos cuando comenzaron a regresar algunos. Los que tenían puesta su atención en Jerusalén y querían vivir en su tierra, pues estos regresaron. Algunos regresaron con Zorobabel, otros regresaron, hermano, con Nehemías, y otros regresaron con el sacerdote Esdras. Estando ellos por esos grupos, muchos de los judíos no quisieron regresar, se quedaron en Babilonia porque hicieron su vida allá. Imagínense que de unos 3,000 judíos que habían en la parte importante de la ciudad, unos 3 millones de judíos, solo regresaron el 2%. Aproximadamente como 50,000 judíos regresaron nada más. Y los demás se quedaron porque ya no le dieron importancia y porque comenzaron a perder el interés de querer regresar. Ahora, los que regresaron comenzaron a establecer una vida espiritual porque comenzaron a reconstruir el templo, pero no se preocuparon por los muros. No había en ellos ánimo, motivación por reconstruir los muros, y por consiguiente el pueblo estaba indefenso. Sí tienen templo, pero no tienen muros. Ahora, Jerusalén parecía como un pueblo fantasma, con el potencial de quedar como muchas ciudades antiguas, completamente olvidadas, excepto por la historia, lo que se puede escribir nada más de una ciudad. Y qué triste que solo se escriba qué bonita fue, pero ahora qué triste se ve. La historia de mucha gente también, que un momento de su vida fue importante, fue grande, pero de pronto ya no es nadie. Esos cambios son dramáticos y son bien difíciles de asimilar. Cuando los judíos fueron deportados a Babilonia, empezaron a construir casas para ellos ahí. Se establecieron y muchos adoraron al Dios de sus padres, pero muchos no tenían ningún deseo de regresar a la tierra prometida de Abraham, Isaac y Jacobo. Ahora, miremos a Nehemías. Él es un hombre, hermanos, que no conocía la ciudad de Jerusalén, tampoco sabía mucho de su gente, no participó en ellos, hermano, en la deportación, sino que quizás nació ya en el otro lado. Pero oiga, es un hombre que tiene un puesto importante. Para él y para muchos, quizás lo más importante es preocuparnos por uno mismo y por su casa, y por los demás lo que me sobre. Este mundo nos enseña a ser así. Primero preocuparnos por nosotros mismos, después quizás nuestra familia, y después lo que nos sobra para otros. Nehemías, a pesar de que está establecido ahí, a pesar de que tiene mucho por qué ganar ahí, su corazón está en otro lado. Bueno, los lugares en que Dios nos ha puesto hacen que muchos nos olvidemos de algunas necesidades del pueblo de Dios.
Este Nehemías contaba con la confianza del rey, pero a pesar del puesto, no se había olvidado de sus raíces, no se había olvidado de su gente. Quiere decir que él estaba pendiente de lo que pasaba con ellos allá. Versículo 1. Sigamos leyendo acá. Dice: es probable que él fuera descendiente de la tribu de Judá, o sea, de la familia real de David. Algunos de estos judíos fieles fueron elevados a posiciones prominentes en los gobiernos en los cuales fueron deportados. Daniel se hizo líder grande en Babilonia y Esther se hizo reina de Persia. Pero después de 70 años de cautividad tuvieron la oportunidad de regresar. De los 2 a 3 millones de judíos, solo 50,000 regresaron. Esto es solo el 2% de los que regresaron a construir, hermanos, el templo. Pero es interesante lo que ahora viene. Antes del cautiverio, Israel tenía su propio idioma, su propio rey y su ejército. Eso era su propia identidad. ¿Recuerdan el reinado de David? Lo más grande que logró ser esa ciudad, y todo el reino, hermanos, se estableció y agarraron la mayor parte de territorio. Hoy quedaron reducidos a un pequeño grupo. Los demás de Samaria fueron mezclados entre las naciones y poco a poco desapareció esa raza, quedando solo la tribu de Judá y de Benjamín. Ahora, antes del cautiverio Israel tenía eso, ahora no tiene nada. Lo que más le falta a ellos es liderazgo. No tienen quien les dé dirección, ni quien les dé les ayude o les motive a levantarse. No hay ni ánimo, no hay ni ganas de querer salir de esa situación, y todo el mundo está pues conforme. No se levantan los sacerdotes. Es más, los que hay son enemigos, los que los dominan o los gobiernan en cierta forma, porque cuando Nehemías va a ese lugar se encuentra con 3 enemigos acérrimos que intentan detener todo lo que él quiere hacer, y hacen muchos esfuerzos por detener la obra de este hombre que estaba trabajando muy bien allá con el rey, que le iba muy bien y que no tenía necesidad ni siquiera de pedir permiso, ni siquiera de acordarse tanto. ¿Por qué? Porque cuando uno se acuerda de las cosas de dolor, pues después termina chillando. Y eso le podía pasar a Nehemías. Quizás no es la primera vez que él se siente preocupado y siente la necesidad. Ahora que le cuentan a él lo que está pasando en aquella ciudad, él se siente mal a tal punto que no soporta y dice que se sienta, y él hizo duelo por unos días. Durante esos días no podía presentarse ante el rey con su rostro triste. De hecho, no lo hizo. ¿Sabe por qué le digo que no lo hizo? Porque él, durante el tiempo que estuvo orando, Dios le dio gracia para que no pareciera la angustia de su rostro ante los ojos del rey, sino más bien fue el rey el que se dio cuenta que el problema de Nehemías era de adentro. Cuando Nehemías dice que comenzó a orar y a llorar por esta situación, en ese momento se da el llamado, el propósito de Dios, comienza a entenderlo, que para algo él se está levantando. Nadie puede orar, nadie puede someterse en oración de la manera como lo hizo Nehemías, si no es porque Dios le puso esa carga. ¿A cuánto les gusta orar acá? Otra vez le voy a preguntar, ¿a cuánto les gusta orar? Pero ora, porque una cosa es que me guste. A mí me gusta mucho, hermanos, ir a comer allá por Chimaltenango adelante, pero no puedo ir todo el tiempo. Pero siempre tengo ganas. Bueno, sigamos, hermano. Ya nos perdimos, hermano. Estamos en la número 6. Nehemías vivía en Susa, capital del reino Persia. Pero mire, vivía en un palacio porque servía al rey. Obviamente su vida estaba
de lo mejor. ¿A cuánto les gustaría vivir en un palacio? Bueno, haga de su casa un palacio. Que le guste estar ahí, arréglelo. Bueno, déjelo ahí. Y qué contraste cuando escucha cómo están sus hermanos allá. No tienen puertas, el templo está expuesto ante los enemigos, no tienen liderazgo. Es duro cuando uno compara, y lamentablemente a veces las comparaciones no nos ayudan, pero cuando compara para bien, Nehemías supo de la gloria que tuvo el reino, la clase de reyes que tuvieron. Hermano, cómo fue de grande, hermanos, el templo de Salomón. En todas partes se sabía de su sabiduría. Todo mundo mandaba sus ofrendas al templo y estaban contentos. Era una expresión de gozo. Por ejemplo, nosotros como guatemaltecos, ¿cómo nos sentimos de nuestra nación? ¿Qué nos da gusto de nuestra Guatemala? Nos da gusto que vengan a ver Petén, ¿verdad que sí? ¿Y cuántos ni siquiera conocemos ahí? Nos gusta que, si nosotros tenemos Panajachel, ni hemos ido, y si fuimos ya se nos olvidó cómo está. Es decir que cuando Nehemías se da cuenta cómo vive él y cómo están sus hermanos, pues obviamente le duele. Y esa comparación comienza a formar en él el deseo de hacer algo. Obviamente Dios está poniendo en su corazón el deseo de hacer algo. Amén. Cuando uno ora, Dios pone en su corazón el deseo de hacer algo. Quiere decir que la oración es el principio para hacer una vida grande. Pero déjeme seguir. Su cuerpo estaba en Persia, pero su corazón e intereses estaban en Jerusalén, a unas 800 millas de ahí. Él quería saber cómo estaban las cosas en Jerusalén y preguntó a su hermano sobre el estado de la nación. Uno pensaría que alguien tan importante tendrá cosas más importantes en que pensar que en una ciudad que nunca había vivido o un pueblo que nunca había conocido. ¿Me entiende? Y aquel dicho se cumple aquí: ojos que no ven. Y eso es real. Si Dios no le pone orar por alguien, si no lo ve, no va a orar por él. A veces uno cuando está orando, resulta orando por algunas cosas, hermano, por algunas ciudades o por algunas personas que no ha visto. Pero ¿quién le pone ese sentir? Dios. Amén. Y Nehemías, hermano, solo con lo que le dijeron, su mente y su corazón casi se forman imágenes de lo trágico que es vivir así como le describieron. ¿Cómo estaba la ciudad? Hermanos, ¿cómo estaba la ciudad? Volvámosla a leer. Capítulo 1. Dice: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están, ¿cómo dice? En gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. Hermano, de la manera como se lo contaron, él se deja llevar por lo que el Señor está formando en él. Si no hay conciencia de lo que hay que hacer, hermano, uno no se dispone para hacerlo. Por eso es que muchas veces nos tienen que contar las situaciones tan gráficas y dramáticas para que le pongamos un poquito de atención. Usted mira programas de televisión: este niño no puede estudiar, este niño es trágica su situación, y comienzan y de esa manera, ay, sí, yo puedo ayudar, pero lo oyó y lo vio. Pero si no lo ve y no lo oye, se le acerca un ancianito al carro y le toca y ve que a puras penas camina y dice: bueno, hay que ayudar a este anciano. Pero si no llega el anciano, usted no lo va a ir a buscar. Se habla de los niños en el basurero, cómo viven, pero no los vamos a buscar.
Se habla de la pobreza, de que hay la extrema pobreza que se vive en el interior de la República, pero nosotros no lo vamos a ver. Y a veces uno no entiende por qué reparten tantas bolsas de comida aquí cuando aquí hay bastante comida. Pero allá, donde hace falta, no hay. Ahora, una respuesta con motivaciones divinas. Nadie se pone a orar y ayunar si no le fuere dado por Dios, porque dice que hizo duelo por algunos días. Hermano, ¿cuánto le afectó a Nehemías oír cómo estaban sus hermanos? Y cuando él se da cuenta de la manera como él le va, no cabe duda que la confianza que tiene en el rey, podía haber dicho en cualquier momento que le ayudara al rey y que mandaran algún tipo de ayuda, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque aún presentarse ante el rey con algún tipo de necesidad o con expresiones de dolor, hermano, era trágico, porque los reyes podían hasta matarlos. Todos los que abusan de la confianza y los que, hermanos, abusan del poder, entonces se ven mal. Y Nehemías no quiso adelantarse, sino más bien permite que el Señor comience a orar en su vida. Él sabe que hay mucho que hacer, pero la oración le ayudó para organizarse, para ordenarse y para, hermanos, tener una guianza. Note estas otras cosas. Lo que encontramos aquí es que su llamado no era o simple o como un llanto, como lloramos cuando recibimos malas noticias. Esto era algo diferente. La forma gramatical de este verbo en hebreo nos indica que este era un llanto amargo, hermano, un llanto que salió de lo más profundo del corazón de Nehemías. Él derramó su corazón, él derramó su ser completo delante de Dios. Él lloró como alguien que está sujetado a otra persona, suplicando misericordia. Y esto es interesante. ¿Cómo suplicó él? Como alguien, hermano, que está sujeto a una persona que necesita misericordia. Nuestro corazón debe ser formado a través de la oración en cuanto a la realidad que viven nuestros hermanos. ¿Cómo estaba Jerusalén? Una ciudad sin muros, era una ciudad completamente abierta y vulnerable a sus enemigos. Ellos no tenían protección. Nosotros como cristianos también nos sentimos a veces, necesitamos la armadura de Dios para protegernos de los ataques del enemigo, hermanos, porque dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, la reacción de Nehemías: se le van las fuerzas y se tiene que sentar. Ahora, preguntémonos nosotros, ¿qué te mueve de tal manera que llores por la situación de los demás? Dentro de un mes o 2 meses, no sé, va a comenzar la Teletón y nos tienen que pasar a los niños discapacitados y mostrándolos así al pueblo, exponiéndolos para que se toque el corazón. Si no presentan las necesidades, no se toca el corazón. Ahora, ¿qué tan conscientes estamos nosotros como lo estaba Nehemías en el momento en que reacciona y se da cuenta cómo están las cosas? Mire, por el puesto principal que tenía, quizás tenía acceso a informaciones y podía saber más o menos cómo estaba la provincia de aquel lado. Pero no es lo mismo saber cómo escribe la prensa, porque la prensa miente, que se lo digan sus propios hermanos. No es lo mismo que nos cuente fulano a que nos lo cuente alguien que tiene confianza, alguien a quien le podemos creer. ¿Y quiénes fueron los que vinieron? Fue el hermano de Nehemías y algunos de los que estaban en aquella ciudad. O sea, hay quienes reciclan la noticia. Lo que sabemos es por lo que oímos y no
porque lo hemos visto. Ahora, Nehemías sabe que estos no le están mintiendo. Y la forma en que se lo cuentan también está en gran mal y afrenta, los muros derribados, el templo expuesto, la ciudad quemada. ¿Se va a quedar así? ¿Será que solo hay que informarnos de cómo está la situación? Porque oiga, a veces a uno lo impresiona un rato la situación. Hoy sí estoy consciente de los pobres. Hoy sí yo sé que hay que ayudarlos. Hoy sí. Y mañana sí hay que ayudar a los pobres. La otra semana, pobres. Ahora, ¿qué nos puede hacer mantener viva la necesidad? Porque podemos hacer algo más. La oración. Nehemías se puso a orar y su corazón comienza a ser transformado por el Señor. Porque, oiga, el que tiene el propósito, el que está mirando la situación de aquel pueblo es Dios. Y sabe a quién va a levantar. Pero este necesita, hermano, ser formado. Y Nehemías se deja formar. Porque cuando usted ora, cuando usted se somete en oración al Señor, usted se deja formar. Pero si deja de orar y depende de lo que los demás oren, hermano, entonces no va a experimentarlo por sí mismo. No es lo mismo que digan, ahí en la iglesia hay un equipo de intercesión, a que ahí en la iglesia formamos parte todos los hermanos del equipo de intercesión. Amén, hermanos. Dice que se le van las fuerzas, se sienta. Ahora, nosotros, ¿cuál es nuestra reacción? Ellos estaban en Jerusalén y habían estado en el exilio por más de 20 años. ¿Qué tanto les pudiera conocer? ¿Qué le hace llorar a Dios, a usted? ¿Hay algo que nos haga ayunar? Si a veces a puras penas ayunamos porque el Señor limpia este vaso. Pero ayunar por la necesidad de otros, como lo hizo Nehemías. Él no tiene necesidad de ayunar por él mismo. Él está bien. No necesita un trabajo. Está aquí, hermano. Tiene buena ropa. Él está bien cómodo. Hermano, si en este mundo buscar la comodidad fuera lo más importante, entonces ¿por qué pensar en los demás? Y pensar en el evangelio como algo que te va a traer comodidad, también estamos mal. Porque no es así. Cierto que es bendición, pero también es una bendición que se debe extender a otros. Porque cuando Nehemías sabe esto, se da cuenta que él sí puede hacer algo. Nehemías hizo duelo por algunos días, lloró y ayunó. Ahora, ¿qué no hizo? Hermano, no se quejó, no chilló, no dijo, encuentren a alguien más para que haga el trabajo. Porque qué bonito, hermanos, oremos porque el Señor levante obreros. ¿Cuántos que se están durmiendo aquí me ayudarían a orar para que el Señor levante obreros? A ver, ¿cuántos que se están durmiendo aquí me ayudarían a orar porque el Señor levante obreros? ¿Se da cuenta de las preguntas cómo las hago yo, verdad? Pero cuando oramos porque el Señor levante obreros, Jesús dijo, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros. Pero la acción no es que levante a otros. Cuando yo me pongo a orar, le estoy diciendo, Señor, aquí estoy. Y en la oración me da la preparación el Señor y me llena el corazón. Me prepara para que yo vaya y haga la obra. La oración me capacita. La oración me abre las puertas, porque lo que va a hacer Nehemías es importante. Mire, quizás en mente está, yo voy a ir y yo voy a reconstruir, yo debo hacer algo, yo debo preparar el corazón de otros, debo buscar madera, debo buscar recursos. Todo eso está bien, pero primero hay que orar. Primero hay que orar. Tenemos proyectos, queremos metas grandes, queremos alcanzar cosas grandes. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Orar. Hermano, no hay que celebrar días del amigo así nomás, hay que orar. Tenemos que orar primero, si no, no hay conciencia, si no, no los trae el Señor, porque no vamos a estar preparados para recibirlos. Nehemías no iba a aguantar la presión si no ora.
No vamos a hacer nada, hermanos, si no estamos preparados para soportar las inclemencias del tiempo, las circunstancias con el enemigo, los ataques directos, porque hay personas que se dejan usar y muchas de esas personas pueden ser hasta muy allegados a nosotros. Y eso le pasó a Nehemías más adelante. Los mismos sacerdotes lo traicionan, hacen un pacto y luego lo violan. Pero sigamos. Ya voy a terminar porque tenemos que hacer. Él no se quejó, ni tampoco se puso a orar, manden a otro. Manda a otro, Señor. No. Cada uno de nosotros podemos hacer lo que hizo Nehemías: orar intensamente, buscar a Dios. Y ¿quién mejor para hacer el trabajo que los que están clamando y orando? Por supuesto. Dice el canto: trabaja y ora. Si no hay oración, no hay amor. Si no hay oración, no hay dinámica. Si no hay oración, hermano, pueden más las dificultades. Si no hay oración, el espíritu de competencia nos puede hacer daño. Mientras Nehemías oraba delante de Dios y mientras buscaba el rostro del Señor en oración, mientras derramaba su corazón, Dios mismo estaba creando y efectuando su voluntad en la vida de Nehemías. ¿Qué siente usted cuando está orando por alguien? ¿Dan ganas de ir a visitarlo? Sí. Ahora, veamos la oración que hizo. Ya voy a terminar. Versículo 6, ¿qué dice? Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo. Oiga, siervo tuyo. No era copero del rey, pero no dejó de ser siervo de Dios. ¿Está aquí, hermano? ¿Cuántos siervos del Señor hay acá? Pero también sirven en su trabajo, sirven en su casa. Pero no nos olvidamos que somos siervos del Señor, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué clase de oración hace? Dice: te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que cada cuánto ora de vez en cuando, que viene a la iglesia cada 15, es B8. Así dice, ¿cómo oraba él? Mire, uno se pregunta por qué no están todos los hermanos, por qué no vienen todos. Porque tienen que trabajar. Está bien, a veces es el trabajo, pero a veces son otras ocupaciones las que no nos hacen estar constantes. Pero sin duda han de orar en su casa. Pues si cuando uno ora le dan ganas de tener comunión, pues no le gustó. Hasta aquí me dijo el Señor que me iban a respaldar. Confieso, dijo, que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Oiga, pero él está bien. Pero miren qué nivel se puso cuando ora. Se pone en un nivel en que también le afecta la situación. No puede sentirse, hermano, ajeno a lo que le está pasando a sus hermanos. Si sus hermanos van a estar bien, entonces él va a estar bien. Si sus hermanos están mal, él no puede estar bien. Entonces, su puesto hay que utilizarlo para bien de sus hermanos. Y eso es lo que él ve. Y por eso dice: la oración que hago a ti, nosotros y mi familia y el pueblo hemos pecado contra ti. Definitivamente. El estado, las hojas del libro que se están escribiendo de la nación, del pueblo de Israel, hermano, es un libro en el momento con unas páginas de dolor, de soledad. No hay dirección, no hay sacerdotes, y si los hay, no están en funciones. Y esto de no estar en funciones tiene mucho que ver, hermano. ¿Cuántos hemos recibido talentos que ahorita no están en funciones? Están suspendidos. Ay, hermano, yo me acuerdo cómo oraba, viera cómo ayunaba. Ahora me duele la barriga, ahora me duelen los huesos, todo me duele.
No digo que la oración le va a quitar todo, porque el asunto no está, hermano, en que solo cuando estemos bien vamos a orar. Es más, cuando estamos necesitados es cuando debemos duplicar la oración. Hemos pecado contra ti, te hemos ofendido, nos hemos corrompido mucho, hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú diste a tu siervo Moisés. El reconocimiento del pecado y sus efectos, además, sabe que Dios tiene una ley, hermano, y que es Dios de pactos. O sea, Dios tiene promesas. Hay promesas de Dios, hermano, que son buenas, pero también hay promesas de que es fuego consumidor. Hay promesa de juicio, y tanto uno como las otras el Señor las cumple. Él había dicho que si desobedecían, les iba a castigar con el agua, con las cosechas, les iba a castigar de diferente manera. ¿Por qué? Porque no iban a ser un pueblo de Dios por gusto. ¿Está aquí, hermano? Ser pueblo de Dios por gusto es no ponerle sentido a nuestra devoción, hermano. Y eso es lo que hace Nehemías. Nehemías confiesa, pero dice, reconoce que así como Dios es Dios de pactos, hermano, que tiene misericordia, le menciona las cosas que Dios iba a hacer después que los haya castigado. Dice el versículo 8: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. ¿Se cumplió esa promesa? ¿Se cumplió? Sí, fueron esparcidos. ¿Pero qué más se cumplió? Pero si os volvierais a mí y guardarais mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré. ¿Desde dónde nos puede traer el Señor? Desde el extremo, estemos donde estemos. ¿Hasta dónde andaba el hijo pródigo? Desde allá se acordó de su papá. Se acordó de los trabajadores de su papá. Y se acordó por la necesidad. Si todavía tuviera, allá estuviera. Pero sigue diciendo acá, dice, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Hermanos, mire qué lindo. Y esto llama la atención, cómo deben ser nuestras oraciones. Dice que si alguno se acerca a Dios, crea que le hay, y crea que es galardonador de los que le buscan. Hermano, la oración puede cambiar no solamente su vida, sino la vida de otros. ¿Por qué? Porque entran en el pacto con Dios. Usted puede amarrar a la misericordia del Señor a sus vecinos, a sus compañeros, a los de su nación. Podemos amarrar a la presencia del Señor a los diputados, a los que están en eminencia, a los narcotraficantes, a los violadores, a los encargados de las maras. ¿Ya no le gustó? Tal vez el Señor se los lleva de una vez. ¿O tiene misericordia? Porque no justifica. Cada quien que hace un delito lo tiene que pagar. Eso no se puede evitar. El perdón, hermano, no nos quita muchas veces algunas consecuencias que tenemos que sufrir. Por ejemplo, usted sacó algo prestado, compró su refri por abonos, viene a Cristo y le decimos, hermano, el Señor pagó nuestras deudas, y cree que ya no va a pagar la refri. Eso no es cierto. Si no la paga, se la llegan a traer. Y si no, le ponen un papel ahí en el poste enfrente de su casa para que sepan todos los vecinos: fulana de tal debe refrigeradora. Es una tramposa. Así ponen. ¿Le gustaría que su nombre estuviera escrito en las calles? Bueno, pero depende de qué. Predica la hermana tal por cual. Vamos a escuchar el testimonio de la hermana, cómo se convirtió al Dios vivo, cómo cambió el Señor el hogar de la familia tal. ¿Eso sí le gustaría que estuviera ahí? ¿Y que vaya a pagar a la tienda?
de donde prestó. Reconoció los pecados. Ahora, versículo 8: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, de allí os recogeré. Esto sin duda es el secreto del poder en oración: rogar las promesas de Dios. Ya termino. Podemos entender que esta oración es una oración de esperanza, porque a través de toda la oración Nehemías entiende que Dios va a hacer algo, que Dios va a intervenir, Dios va a redimir a su pueblo, que Dios va a traer bendición por medio de a través de su desesperación. Ahora, Nehemías tiene un corazón dispuesto y sabe que Dios lo va a hacer. Versículo 11: Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos ¿qué? Tus siervos, y nos complace, dice, y nos complacemos en honrar tu nombre. Te pido que a este siervo tuyo le concedas, ¿qué cosa? Tener éxito y ganarse el favor del rey. ¿Qué va a pedir? Lo vamos a ver después, pero él va a pedir materiales, va a pedir compañía, va a pedir a capitanes que lo acompañen, va a pedir permisos, va a pedir madera, va a pedir todo lo que necesita y que lo envíen. No es lo mismo ir por ir a que lo envíen. Amén, hermanos. La Biblia dice que tenemos que ser enviados. Cuando somos enviados, hermano, es porque se reconoce el llamamiento. Identificamos, hermano, a quienes son llamados y por eso deben de ser enviados. Ahora, en otras palabras: Señor, que yo tenga éxito, dame la victoria, que yo pueda conseguir lo que necesito de parte del rey, que encuentre gracia delante del rey. Él está orando por eso. Note que primero oró por la situación de sus hermanos allá. Ahora la oración la enfoca en conseguir los recursos. Hermano, la oración tiene que ser estratégica y hay que saber en qué tiempo estamos para orar. Pues algunos dirán: yo no he comenzado, hermano. Pues comencemos con algo. Oremos por la actividad del sábado y traigamos a los que vamos a orar por ellos dentro de un ratito. Yo creo que Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros en esta iglesia. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos. ¿Cuánto lo creen? Dios quiere que seamos una iglesia victoriosa. Ahora, terminemos. En vez de orar: Dios, concédeme la victoria, dame mientras yo salgo a pregonar las buenas nuevas, hazme victorioso mientras yo salgo a alcanzar a aquellos que están perdidos. En vez de orar: Señor, dame gracia delante de aquellos los cuales yo necesito compartirles las buenas nuevas de salvación. En vez de decir: Señor, cumple tus propósitos y tus planes en mi iglesia, hermanos, oramos algo así: Dios, envía a alguien a llevarles las buenas nuevas, envía a alguien a hablarles. Dice: convéncelos de pecado. Señor, tócalos a ellos. Señor, que alguien más vaya. ¿Cuántos van a cambiar la oración? Oh Señor, envíame a mí, úsame, o moriré. Tuyo soy, solo tuyo soy. ¿Se acuerdan cuando cantábamos ese canto hace como 1000 años antes de Cristo? Oh Señor, envíame a mí, úsame, o moriré. Tuyo soy, solo tuyo soy. ¿Se acuerda de ese canto? No se acordaba de él, ¿verdad? Bueno, o a veces más bien oramos: Señor, haz lo que yo quiero que tú hagas. Cuando Dios está diciendo: sí, yo quiero enviar a alguien y te quiero enviar a ti. ¿Cuántos sienten que Dios los quiere enviar? A ver, ¿cuántos sienten que Dios los quiere enviar? Entonces el sábado usted va a traer a sus amigos para que oremos por ellos. Nehemías pensó en la necesidad que tenía esta gente. Él está cómodo. Si él quiere, hasta puede seguir todo tranquilo, o tal vez puede que se nombre una comisión para que vaya. Pero no es lo mismo que vaya otro
a que vaya uno mismo. Hermano, no es lo mismo que oremos porque el Señor levante a otro cuando Dios quiere levantarnos a nosotros. ¿Cuántos saben que Dios nos quiere usar? Pongámonos de pie. Tenemos aquí una lista de 315 personas por las cuales estamos orando desde que regresamos del retiro. ¿Se acuerdan de ella los que fueron? Vamos a orar por ella. Levante sus manos hacia acá con ese ánimo que usted tiene ahorita. Santo Dios. Y vamos a orar porque este sábado, hermanos, los vamos a traer y van a aceptar la invitación de venir a oír la palabra del Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Levante su mano hacia acá y oramos. Levante una oración por ellos. Levante una oración por ellos. En el nombre de Jesús, Padre, aquí hay hombres, aquí hay mujeres, aquí hay jóvenes, aquí hay niños, aquí hay familias que se están destruyendo, aquí hay muchas personas que no tienen trabajo, aquí hay personas, Señor, que son nuestros hermanos, son guatemaltecos como nosotros, son también parte de la promesa. Señor, yo sé que muchos de ellos, a consecuencias de sus malas decisiones, hoy sufren las consecuencias, pero ellos te necesitan. Algunos se han vuelto convictos, algunos han fallado grandemente, algunos han fallado a su casa, han fallado a su familia, algunos le han fallado, Señor, a tu presencia, algunos han deshonrado tu nombre, algunos de ellos ya te conocieron y se apartaron de ti, pero hoy nos unimos a la necesidad y te pedimos misericordia por estos hombres, por estas mujeres. Clamamos, Señor, porque la sangre de Cristo los alcance, Señor, para perdón, para restauración de sus vidas. Oramos por esas jovencitas, Señor, que aún han pensado vender su cuerpo, por esas jovencitas que han pensado, Señor, enrolarse en los grupos, Señor, de delincuencia juvenil. Oramos, Padre, porque sean rescatados esos jóvenes, sean rescatados, Dios mío, de esa mala manera de vivir. Que guardes, Dios del cielo, sus vidas en el nombre de Jesús y que vengan a oír tu palabra. Estamos orando porque estas personas vengan este sábado, Señor, a oír tu palabra, a que vengan a tener un encuentro personal con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Sabemos, Señor, que la salvación es para todo aquel que cree. Tu palabra dice, Señor, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Nosotros los ponemos en tus manos y te pedimos que como iglesia estemos preparados, que estemos preparados con el liderazgo, con los grupos de conquista, que estemos preparados, Señor, para recibirlos y poder, Dios mío, llevarlos a tu presencia, discipularlos, enseñarles las cosas que tu palabra nos dice que debemos enseñarles. En el nombre de Jesús, rescata esas vidas, rescata esos hogares. También oramos por los enemigos que se levantan en contra, Señor, de que se haga tu obra. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de incredulidad, reprendemos toda obra de las tinieblas por el poder de tu palabra, y te damos gracias por lo que tú estás haciendo. Levantamos clamor por nuestra nación, levantamos clamor, Señor, por nuestra ciudad, levantamos clamor por las autoridades. Oramos, Señor, para que te conozcan. Tengamos temor de Dios, tengamos temor de aquel que todo lo puede, aquel que puede sanar nuestra tierra. Te rogamos, Señor, que pongas tu mano en el corredor seco, que pongas tu mano, Señor, en las cosechas que deben haber en nuestra nación. En el nombre de Jesús te rogamos, Padre, que bendigas el fruto de su trabajo a los campesinos. Te lo pedimos, Señor, sana nuestra tierra. Señor, levántanos. Levántame a mí. Dígale, Señor, levántame a mí. Úsame a mí. Úsame a mí, Señor. Yo quiero ir. Oh Señor, envíame a mí. Úsame o moriré. Tuyo soy, solo tuyo soy. Oh Señor, envíame a mí, úsame o moriré. Tuyo soy, solo tuyo soy.
A ver, ¿cuántos van a traer invitados el sábado? A ver, levántame la mano. Aunque esté usted, invítese. Pero a traer a alguien. Siéntense, hermanos. Queremos darle tiempo a los hermanos del grupo de conquista. Mientras ellos se preparan, vamos a darle tiempo al grupo de matrimonios. Mientras viene el hermano Tonito por acá. Ustedes después. Bueno, usted primero. Usted primero. Gloria a Dios. Sí, hermanos, el grupo de matrimonios de la Iglesia Avivamiento, estamos haciéndole una cordial invitación para que el sábado 9 de mayo se necesita acá al templo. Vamos a estar participando con el tema de Dios. Sábado 9 de mayo, desde las 19 horas en adelante, a las 7 de la noche. El costo de la cena es de 50 quetzales por pareja, no se lo pierda. Y como todo es de invitar ahora, ¿verdad? Y como es el mes de mayo, tráigase a unas 15, 20 mamás con su esposo para que vengan a celebrar desde ya el Día de la Madre. ¿Sí? Les invitamos, estará predicador invitado y habrá alabanza y la cena, o sea, la comida va a estar bien sabrosa. Les esperamos, hermanos, grupo de matrimonios, sábado 9 de mayo a las 7 de la noche. Costo 50 quetzales. Amén. Dejo el tiempo, hermano Tonito. Muy bien, vamos a darle tiempo a los hermanos de la célula del hermano José Luis. Y después vamos a presentarle a los nuevos líderes de los grupos de conquista que van a iniciar este mes. Gracias, hermanos, qué bueno que estamos acá. Yo voy a rogar la presencia, yo creo que de todo su grupo, ¿verdad? Que se venga el grupo de hermano José, por favor. Ayer, hermano Ferdin está por ahí. Sí. Véngase para acá al frente, él es el tesorero del grupo, entonces necesitamos. ¿Ya fue el rapto? No. Tyson, no te quedes allá, venite para acá. Es que Tyson es el apellido de Samuel. Bien, ¿no está hermano Ferdin por ahí? En algún lugar del mundo. Allá arriba. Bien, entonces, hermanos, voy a explicar esto. Este fue el grupo de varones que promovió la actividad, pero esto no se hubiera llevado a cabo a feliz término sin su apoyo también, ¿verdad? Entonces, yo quiero ceder el tiempo a hermano José Luis, que él es el líder del grupo, y él, en ausencia del hermano Ferdin, tiene un reporte financiero que brindar. Entonces, cuando él termine este reporte, tomaré la palabra una vez más para poder continuar con esto. Dios les bendiga, hermanos. ¿Quién vive? Cristo. Por Él estamos acá, ¿va? Y por Él realizamos las cosas, porque es para Él. Queremos así brevemente, porque tenemos ya avanzado el tiempo, queremos pasarle un dato de lo que nosotros recaudamos casi en términos de tal vez de un mes. Aquí lo tiene detallado el hermano, pero así a grosso modo yo se lo voy a decir. En lo que fueron ventas, en lo que fueron recaudaciones y car wash, reuniones de lo que hacemos nosotros el día miércoles.